Buenos días, tengan todos y todas bienvenidos nuevamente a este subcanal, Los Tributos Sin Estrés. Haciendo un pequeño resumen o recopilación de el video, el tutorial anterior, vimos el inicio o iniciamos más bien con las facultades, atribuciones y funciones de la administración tributaria. Entre estas destacamos los dos tipos de procedimientos que ésta ejecuta, como son la verificación de los deberes formales y la fiscalización o determinación y fiscalización, las cuales están establecidos en el artículo 131, numeral 2. Las bases legales del procedimiento de verificación están establecidas en los artículos 182 al 186 del Código Orgánico Tributario, y las bases legales de fiscalización, determinación y fiscalización están establecidas en los artículos 187 al 204. Desglosamos en forma resumida el primer procedimiento, que es el comúnmente conocido como BDF, verificación de los deberes formales. En el artículo 182 vimos en su parágrafo único que se establece dos formas de realizar la verificación de estos deberes formales. Una de ellas es en las oficinas administrativas de la administración tributaria, y la otra es en el domicilio fiscal del contribuyente a ser revisado. La forma como se lleva a cabo esta revisión en las oficinas administrativas: hay tres órganos internos que intervienen en la misma, el cual está el de recaudación, el de fiscalización y el de los sujetos pasivos especiales. En las gerencias regionales se le denominan divisiones. En los sectores de tributos internos se le denominan coordinaciones. Estos realizan esta revisión o verificación de las declaraciones a través del portal fiscal, que es la herramienta por excelencia que se tiene, ya que en ella sustenta todas y cada una de las obligaciones a las que está sujeto el contribuyente, bien sea ordinario o especial, que son los que vamos a estar tratando de ahora en adelante en cuanto a estos términos de procedimientos ilícitos y sanciones. En este sentido, podemos entonces determinar que el procedimiento de verificación de los deberes formales se lleva a cabo de dos formas. Uno, en las propias oficinas administrativas del CENIAT, y otra en el domicilio fiscal de los contribuyentes, que es el procedimiento comúnmente conocido por muchos que les habrá tocado ese tipo de proceso, que se le aplique en el procedimiento, que es se inicia con la notificación de la providencia administrativa que faculta al funcionario, el acta de requerimiento donde se le establece las documentaciones que se necesitan o se requieren para tal verificación, el acta de recepción para hacer constar todo y cada uno de los documentos que se requirieron, el acta de verificación inmediata y del cumplimiento de los deberes formales, acta constancia y por último la resolución. En este tutorial estaremos desarrollando cada uno de estos actos administrativos que son utilizados por los funcionarios de la administración tributaria para llevar a cabo dicha verificación. A los procedimientos de verificación de los deberes formales de los contribuyentes ordinarios y especiales. Estaremos desglosando cada uno de los actos administrativos que utiliza el funcionario en el desenvolvimiento de dicho procedimiento, para los cuales tengan un poco de conocimiento del porqué de ellos. Es así pues que iniciamos con
recordando que los deberes formales son todas aquellas obligaciones impuestas por el Código Orgánico Tributario, las demás leyes y normas tributarias a los contribuyentes, responsables o terceros, tendientes a facilitar la determinación de la obligación tributaria o a la verificación o fiscalización de su cumplimiento. Estos deberes formales están consagrados en el artículo 155 del Código Orgánico Tributario. Como vemos aquí, en una forma resumida de estos deberes que deben de cumplir los contribuyentes responsables o terceros, como es el caso de los libros, registros, de acuerdo a la contabilidad, presentar las declaraciones dentro de los plazos que están fijados, exhibir y conservar los soportes contables cuando se les requiera, dar cumplimiento a las leyes tributarias, exhibir a los funcionarios competentes lo que les solicitan o requieran, contribuir en el proceso de la fiscalización o inspección, comparecer ante las oficinas del CENIAC cuando su presencia es requerida, emitir los documentos exigidos por las leyes tributarias, como es el caso de la factura, solicitar los permisos que correspondan por habilitación de locales, colocar el número de inscripción de registro de información fiscal en los documentos solicitados, inscribirse en los registros pertinentes que establece la administración tributaria. En resumidas cuentas, estos son los deberes formales consagrados en el artículo 155 del Código Orgánico Tributario. Bueno, iniciando ya con el documento o acto administrativo que se denomina providencia administrativa. Este acto es el que da inicio al procedimiento, bien sea de verificación como de determinación y fiscalización. Sin él no hay proceso legal que se pueda ejecutar. Siempre de antemano tiene que estar de inicio la notificación de la providencia administrativa. Como podemos ver, hay una serie de requisitos que éstas deben de cumplir, como el nombre de la administración aduanera y tributaria de donde se emana, nombre de la dependencia que emite la providencia, lugar o fecha donde la providencia es dictada, se identifica el sujeto pasivo, bien sea nombre y apellido si es persona natural y nombre o razón social si es persona jurídica, su registro de información fiscal y, indispensable, el domicilio fiscal. Se tiene que identificar los tributos o tributos, periodos, si es mensual, o ejercicio, si es anual, los elementos de la base imponible que se van a revisar. ¿Qué alcance va a tener en el caso de la auditoría? ¿O qué alcance va a tener en el caso de la verificación de los deberes formales? Establecer que es la norma sine qua non, el requisito sine qua non de toda providencia administrativa, las bases legales pertinentes, como les mencioné con antelación. Las bases legales del procedimiento de verificación de los deberes formales están establecidas en los artículos 182 al 186. Esas deben de establecerse en la providencia administrativa para que le dé la legalidad al procedimiento como tal. Identificar al funcionario o funcionarios actuantes. Óiganse bien, funcionario actuante. Ya esa parte de fiscal quedó, como quien dice, abolida. Ya no se menciona en la providencia administrativa que el funcionario es el fiscal actuante, no. Ahora es funcionario actuante. ¿Cómo se debe de identificar? Nombre, apellido, cédula de identidad y hasta el resguardo nacional tributario que los acompaña. La identificación y firma de quien emite la providencia, quien la autoriza, y con el requisito de identificar
la providencia administrativa que lo faculta a ese funcionario para que autorice al funcionario actuante a ejercer el procedimiento a nombre de la administración tributaria. Como podemos ver, te llega el funcionario actuante y no sabes qué hacer. Tranquilo. Primero, cuando se te establezca de que da en nombre de la dependencia a la cual pertenece y te explique el motivo de su visita a tu domicilio o el domicilio de tu representada, te detalla el contenido y alcance de la providencia administrativa para que procedas a firmar y sellar la misma. Pero hay un requisito sine qua non que te permite a ti verificar si efectivamente ese funcionario actuante es el que está manifestado en la providencia administrativa, y ese requisito es la cédula de identidad. El funcionario está en todo su deber y obligación de mostrártela si tú se la exiges. No es una cuestión de manera tácita, de que obligante, pero sí el contribuyente, el representante legal, tiene por derecho de que el funcionario sí le identifique de la manera más apropiada para que pueda tener la certeza y seguridad de que efectivamente es el funcionario que se menciona en esa providencia. La notificación. El proceso de notificación está establecido en los artículos 171 al 175. El artículo 171 me establece es que la notificación es un requisito fundamental para la eficacia de los actos emanados de la administración tributaria cuando estos producen efectos individuales. En el artículo 172 se establecen las formas de realizar dicha notificación de los actos administrativos, entre las cuales están que personalmente entregando la cuenta de recibo al contribuyente o responsable, por correspondencia postal efectuada mediante correo público o privado, por sistema de comunicación telegráfico o electrónico, siempre que se deje constancia en el expediente de su recepción. Como vemos acá, la notificación puede darse hasta vía por correo electrónico. Por eso es que es indispensable como siempre tener actualizado el correo electrónico que se está utilizando por parte de su representada, el sujeto pasivo. La otra forma de notificarse es por constancia escrita entregada a cualquier funcionario de la administración tributaria, en el domicilio del contribuyente responsable. Esta notificación se hará a persona adulta que habite o trabaje en dicho domicilio, quien deberá firmar el correspondiente recibo, del cual se dejará copia para el contribuyente o responsable en la que conste la fecha de entrega. Como vemos acá, me dice que se le notificará a persona adulta que habite o trabaje en el domicilio del contribuyente, no a un vecino, no a una persona allegada o que conozca o conocida a la que se le va a hacer la notificación del acto administrativo. No, tiene que ser mayor de edad y que habite o trabaje en el domicilio fiscal del contribuyente. En el parágrafo único nos establece que en caso de que se dé por negativo de firmar el acto administrativo, se debe de practicar la notificación conforme lo previsto en los numerales 1 y 2, que es personalmente o por correo, en medios electrónicos. Levantará acta, aquí es donde se elabora un acta constancia, en la cual se dará constar la negatividad de la persona a darse por notificado, y esta se incorporará al expediente. Ahora, los efectos de la notificación.
En el artículo 173 me establece que las notificaciones practicadas conforme a lo establecido en el numeral 1, que es personalmente, el efecto será, tendrá sus efectos en el día hábil siguiente después de practicada. O sea, cuando se hace la notificación, al siguiente día empieza a correr el plazo que te dan. Por decirte una cuestión, si te hacen un requerimiento de información, te dan 3 días, te lo hacen la notificación de forma personal, contra recibo, vas a contar los 3 días a partir del siguiente día hábil. Sus efectos en el día hábil siguiente después de practicada. Te lo notifican un lunes, empieza a correr el lapso a partir del martes. El plazo que te den para entregar la información o presentarte ante las oficinas administrativas, sea la notificación que se vaya a ejecutar. En el artículo 174, cuando la notificación se practica conforme a lo previsto en los numerales 2 y 3 del artículo 172 de este código, surtirá efecto el 5.º día hábil. O sea, correo electrónico, te mandan una notificación vía correo. A partir del momento en que tú recibes ese correo, tienes 5 días posterior a la fecha de recepción de ese correo para que surta efecto el plazo para cumplir con lo exigido en la notificación. El artículo 175 me establece que las notificaciones se practican en días hábiles y horas hábiles. Si fueran efectuadas en día inhábil, se entenderá que practicadas al primer día hábil siguiente. O sea, si un funcionario va un día sábado, un día domingo a tu establecimiento, no es que es el día hábil para ti porque tú estás laborando, no, es el día hábil de la administración tributaria para que surte efecto la notificación de efectos particulares. Acá vemos otro acto administrativo que es el requerimiento, acta de requerimiento de verificación. ¿Qué quiere decir esto? Que este es el documento mediante el cual se solicita al sujeto pasivo que suministre la información y documentación necesaria para la realización de la verificación o auditoría fiscal. Y estos actos administrativos, este requerimiento pueden ser de 2 formas: la cerrada y la abierta. La cerrada es cuando el funcionario va al domicilio fiscal y te hace la notificación y el contenido de la misma ya está explícita, numerada, punto por punto, qué es lo que necesita el funcionario para realizar la verificación de los deberes formales o auditoría. Y la abierta es la que se elabora en el domicilio fiscal del contribuyente solicitando los documentos o información necesaria para el desarrollo del procedimiento de la verificación. ¿Qué quiere decir esto? A ti se te inicia un procedimiento de BDF, te notifican el acta de requerimiento inicial en la cual consta todos los documentos que se van a verificar, pero en el transcurso de desarrollo del procedimiento se necesita requerir otro tipo de información, se elabora un acta de requerimiento abierta porque no está establecido la información, ya no está preestablecida la información, se va a solicitar a elaborar en el momento que se necesite, se requiera. Una vez que el funcionario notifica la providencia administrativa, el acta de requerimiento de la información para hacer la verificación de los deberes formales, se empieza con el llenado o actualización de la información solicitada en cuanto al acta de verificación inmediata de los deberes formales. Este acto administrativo es el documento en el cual se solicita al sujeto pasivo información relativa a los deberes formales de cumplimiento inmediato, según lo establecido en la ley, reglamentos, resoluciones y providencias administrativas, en el cual él o los funcionarios actuantes constatan y dejan
evidencia del cumplimiento o incumplimiento de los mismos, de los deberes formales. Una vez que se identifica al contribuyente, los datos, quién es la persona que va a darse pues, se dio por notificada, su cargo, cédula de identidad, se procede al proceso de revisión y verificación de las obligaciones del contribuyente. En esta acta de verificación inmediata de los deberes formales tenemos varios conceptos. Sus respuestas son simples, sí o no, pero el hecho de que sean simples no quiere decir de que el contribuyente responsable o encargado no va a estar pendiente de qué información es la que está tomando en consideración el funcionario, puesto que de ello depende la posterior emisión o no de la multa. En su primera parte podemos ver lo concerniente al registro de información fiscal, la cual están consagrados en la Ley de Impuesto al Valor Agregado en los artículos 51 al 53, Impuesto sobre la Renta, artículos 96 y 97, y la Providencia Administrativa 048, artículos 5 y 6, que es lo que tiene que ver con el registro de información fiscal, su actualización, que no esté vencido, que sus datos que se han aportado son verificables según las documentaciones, la documentación del sujeto pasivo. Por lo menos en el artículo 11, tenemos que el registro de información fiscal, los contribuyentes tienen 30 días hábiles después de su constitución o inicio de actividades para inscribirse, aportando los datos necesarios de comunicación y comunicando oportunamente sus modificaciones. Cuando sufre algún tipo de modificación, se debe de actualizar, tiene un mes después del hecho de modificación. Por decir algo, crean una sucursal, tiene hasta un mes continuo a partir del momento en que se te aprobó mediante el registro mercantil la creación o establecimiento de esa sucursal. Se venció la junta directiva, cambiaron junta directiva, tienes un mes a partir de la fecha de que el registro mercantil se te activa la actualización de esos datos. En la prudencia administrativa, en el artículo 11, podemos ver ciertas obligaciones de los sujetos pasivos inscritos, como es el caso de exhibir en lugar visible de sus oficinas, sucursales o establecimientos el registro de información fiscal. Exhibirlo. Siempre yo parto de esta palabrita, exhibir. No me dice en ningún lado de que debo tenerlo en una cartelera, sino que debo de presentárselo al funcionario que lo requiera. Otro requisito es el reflejar en las facturas y demás documentos o contratos que expidan o suscriban, siempre colocar el registro de información fiscal. Otro es indicar el número del RIF en los anuncios de publicidad en cine, televisión, periódicos, revistas, folletos, volantes, vallas e internet. Acá me quiero parar un momento, puesto que hoy en día muchos contribuyentes utilizan como medio publicitario las redes sociales. Este medio también debe de exhibir o colocar el número del registro de información fiscal del contribuyente. No se olviden. Emitir los documentos exigidos por las leyes tributarias especiales cumpliendo con los requisitos y formalidades de ellas requeridas. Esto es cuando se está revisando la parte de los deberes en cuanto a la facturación. ¿Cuáles son las leyes que intervienen acá? La ley de impuesto al valor agregado en su artículo 54 y el reglamento del IVA en su artículo 62.
La providencia administrativa 071, los cuales son las normas generales sobre facturación. Esas son las que tienen que tener en cuenta para el cumplimiento de el registro y emisión de factura a través de las máquinas fiscales, impresoras o facturas manuales. Como podemos ver, sigue desglosándose otros temas que tienen que ver con la máquina fiscal, los datos correspondientes a esta. Todo esto está en el libro de control y mantenimiento de dichas máquinas o impresoras que deben de estar en el establecimiento. Ese libro debe de permanecer en el establecimiento, es un registro especial y la normativa legal establece que debe de exhibirse y estar en el establecimiento a la hora de la verificación del funcionario autorizado. En cuanto a lo que son los registros especiales de compras y ventas, en el artículo 71 del reglamento de la ley de impuesto al valor agregado me establece que los libros de compras y venta deberán mantenerse permanentemente en el establecimiento del contribuyente. Una recomendación siempre, como estos son llevados a cabo a través de sistemas informáticos, traten de que su contador siempre, una vez que dé cumplimiento a la obligación tributaria, que les entregue el registro correspondiente al periodo. Siempre por consulta de la Gerencia General de los Servicios Jurídicos, se permite un retraso de los libros hasta un mes, pero más no de que no estén en el establecimiento. Deben de estar en el establecimiento, o a menos que en el momento de la visita fiscal ustedes puedan lograr de que su contador les haga llegar el registro correspondiente, los libros correspondientes, para que no sea tomado en cuenta como incumplimiento. El artículo 56 de la ley del IVA nos dice que los contribuyentes deberán llevar los libros, registros y archivos adicionales que sean necesarios y abrir las cuentas especiales del caso para el control del cumplimiento de las disposiciones de esta ley y de sus normas reglamentarias. El artículo 70 en el reglamento regula que los contribuyentes del impuesto, además de los libros exigidos por el Código de Comercio, que son los libros legales, diario mayor, analítico, inventario, auxiliares, además de estos registros, deben de llevar un libro de compra y otro de venta. En estos libros se registrarán cronológicamente y sin atraso las informaciones relativas a sus operaciones. Esto es lo que se conoce como la cronología en libros. La consulta que yo les estoy mencionando de la Gerencia de los Servicios Jurídicos es la siguiente, la cual decide que en consecuencia las facturas deberán registrarse en el periodo en el cual se emiten, o reciban en el libro de ventas o en el libro de compra, respectivamente, ordenándolas por fecha de emisión en relación a las facturas recibidas en periodos posteriores al de su emisión. El contribuyente podrá agruparlas y registrarlas, bien sea al principio o al final de las anotaciones del periodo, respetando siempre el orden cronológico en el que hayan sido emitidas, siempre teniendo en consideración el orden cronológico, la primera que llega y la primera que se registra, no de la última que llegó es la primera que se va a registrar, no, siempre tiene que mantenerse la cronología en cuanto a numeraciones, en cuanto a fechas de emisión, recepción. En otro aspecto tenemos entonces que las declaraciones que están obligados a presentar los contribuyentes. El impuesto de valor agregado, ¿cuál es la base legal de IVA para este tipo de obligación? El artículo 47. Los contribuyentes y en su caso los responsables según esta ley están obligados a declarar y pagar el impuesto correspondiente
en el lugar, la fecha y la forma y condición que establezca el reglamento. Para el impuesto sobre la renta, la base legal es el artículo 77, donde me establece que las compañías anónimas y sus asimiladas, sociedades de personas, comunidades y demás entidades señaladas en los literales C y E del artículo 7 del decreto con rango, valor y fuerza de ley del impuesto sobre la renta deberá presentar declaración anual de los enriquecimientos o pérdidas, cualquiera sea el monto de los mismos. La verificación de las declaraciones presentadas por los contribuyentes o responsables se deben efectuar con fundamento exclusivo en los datos en ellas contenidos y en los documentos que hubiera acompañado a las mismas. O sea, no puede realizarse ninguna verificación que no sea en los datos que ella contenga. No se puede estar inventando otro tipo de información. Y así también registran el detalle de la máquina fiscal que esto posee o dispositivos de captura de emisión. Ya por último, una vez que el funcionario llena la correspondiente acta, el contribuyente o responsable debe de chequear, si no lo ha hecho conjuntamente con el funcionario en el momento de la verificación, debe de chequear el contenido de la misma antes de firmar y sellar. Acuérdense de que este resultado va a depender de las posibles sanciones que se le puedan imponer o no. Vemos otro acto administrativo como es el del el acta de recepción. ¿Qué es el acta de recepción? Es el documento mediante el cual se recibe la información y documentación necesaria requerida inicialmente en la apertura del procedimiento para la realización de la verificación o auditoría solicitada al sujeto pasivo al inicio o el desarrollo del procedimiento. Esto aquí, ¿qué es lo fundamental? Que el contribuyente debe estar pendiente con la información que establece el funcionario en dicha acta, puesto que esto es lo que me va a servir o le va a servir al funcionario como base legal para las posibles sanciones que pueda emitirse. El acta constancia. El acta constancia es un documento en donde, valga la redundancia, se hace constar algún tipo de información, inconveniente, altercado, obstaculización al procedimiento como tal. Se debe emitir a los fines de evidenciar la recepción parcial o la no consignación en los documentos o información solicitados mediante el acta de requerimiento. También para dejar constancia de la omisión en la presentación de las declaraciones de tributos por parte del sujeto pasivo. La concesión de prórroga otorgada por el funcionario actuante. Si el funcionario, esto es fundamental que ustedes tengan en consideración, a la hora de solicitarle plazo, siempre pídanlo por escrito para que quede constancia de que el funcionario les autorizó la prórroga solicitada por ustedes. Nunca hagan las cosas verbales. Todo el tiempo tienen que estar manifestadas por escrito. También se utiliza para hacer constar el inicio y culminación de medidas de clausura del establecimiento o sucursales del sujeto pasivo. Hacer constar las condiciones o alteraciones de los precintos, carteles colocados durante el plazo de la clausura. Y dejar testimonio de cualquier otra situación que se detecte en el transcurso de la verificación o auditoría. E igualmente, después de chequear el contenido de la misma, antes de firmar y sellar, procede entonces a darle su visto bueno con su rúbrica, sus datos y el sello del sujeto pasivo o contribuyente. La resolución de imposición de sanción es el último de los documentos de este procedimiento que se emite, porque acá es donde se va a hacer constar todo el desarrollo o desenvolvimiento que se llevó a cabo en la verificación de los deberes formales. Acá se van a establecer
los distintos tipos de incumplimiento, las bases legales a los tributos que se están revisando. Por lo tanto, es el acto administrativo a través del cual se deja constancia motivada y detallada de las sanciones por los ilícitos tributarios detectados durante la ejecución del procedimiento de verificación. Cuando en un procedimiento de verificación se detecten incumplimientos de deberes formales por parte del sujeto pasivo verificado, se debe emitir resolución dando cumplimiento a las siguientes normas: consolidar todos los incumplimientos observados e imponer las sanciones correspondientes mediante la emisión de una sola resolución, considerando atenuantes, agravantes, eximentes de responsabilidad, la reincidencia y la concurrencia de infracciones en atención a lo previsto en las normas tributarias por incumplimiento de los deberes formales. Notificar la resolución al sujeto pasivo conforme a lo establecido en el Código Orgánico Tributario. ¿Se acuerdan del procedimiento de las notificaciones? Las formas de llevar a cabo la notificación y sus efectos. Esto también debe de cumplir con ese proceso de notificación. En caso de detectarse ilícitos formales sancionados con las penas accesorias de clausura, se debe imponer, además de la sanción pecuniaria, la clausura del establecimiento, oficina o local, del cual debe estar incluido en la resolución de conformidad con lo establecido en el Código. Cuando en un mismo procedimiento se detectan incumplimientos de los deberes formales como contribuyente o incumplimiento de los deberes como agentes de retención o percepción por parte del sujeto pasivo, se debe elaborar la resolución de imposición de sanción, incumplimiento de deberes del sujeto pasivo como contribuyente y como agente de retención o percepción. Dicha resolución debe estructurarse en dos secciones, a saber: 1. Incumplimiento de los deberes formales del sujeto pasivo como contribuyente, y 2. Incumplimiento de los deberes del sujeto pasivo como agente de retención. Todo debe de dejarse por sentado en la emisión de la resolución de cuáles son esos incumplimientos que el funcionario detecta, y el contribuyente estar al pendiente que la información que está plasmando en los diferentes actos administrativos que éste elabora es lo que se hace constar como resultado definitivo en la emisión de la resolución de imposición de sanción, ya después de elaborada, notificada, sellada, no tiene vuelta atrás, a menos que se le haga el correspondiente recurso jerárquico si no está de acuerdo totalmente con ese resultado. Y una vez que se elabora, se deja constar todos los ilícitos, las sanciones pecuniarias, si es contribuyente normal o si es agente de retención, se firma y sella para posteriormente notificar al sujeto pasivo, contribuyente, responsable o encargado. Y es así como llegamos al final de... Bueno, amigos contribuyentes, como vemos, hemos llegado al fin de este tutorial. No olvides, suscríbete, activa la campana, dale like y sobre todo comparte con otros para que esta información también les sea de gran utilidad. Y si gustas, en los comentarios deja tu duda, tu razón sobre algún tipo de aspecto específico que quieras que se ahonde o tratemos en un tutorial, y con mucho gusto lo tomaremos en consideración, analizaremos el mismo y prepararemos algún tipo de información al respecto para que sea de tu agrado y de gran ayuda. Cuenta con nosotros en tu canal, Los Tributos Sin Estrés. Pronto vendrá el próximo tutorial, el cual estará reflejado en el otro tipo de procedimiento que está establecido en el artículo 131, numeral 2 del Código Orgánico Tributario,
el cual es la determinación y fiscalización. Trataremos de dar la mejor información para que te sirva, te sea de tu agrado y te pueda ayudar al respecto a poder afrontar la visita inesperada que te llega del CENIAT. Por lo tanto, no me queda más que despedirme de ustedes y será hasta un próximo tutorial.